Los mitos y leyendas de Zacatecas son de los más míticos y desconocidos de México. Tal vez porque a muchos de ellos no se les han dado tanta difusión como a muchos otros. O por otro lado, porque otras historias las llegan a opacar en un mar de ellas. A lo largo de este video iré creando una recopilación de los mitos y leyendas de Zacatecas. Estos son de los más significativos de la región. Así que, si están en búsqueda de las historias de Zacatecas con fantasmas, seres del más allá y toda clase de relatos sobrenaturales, déjame contarte que estás en el lugar correcto. Así que, espero sea de noche, apagues las luces y te prepares para una velada aterradora. Vamos, familia TDT. Se cuenta que hace mucho tiempo había una joven de nombre Beatriz Moncada, que fue a vivir a casa de su tío don Diego de Gallinar. El hombre, bajo un velo generoso, tenía el plan de casar a la dama con su único hijo, don Antonio, conociendo que era dueña de una gran herencia y así pasaría a formar parte de su propiedad. Los planes parecían funcionar, pero claramente no contaba con la presencia de Gabriel, un joven indígena que Beatriz conoció durante un concierto en la casa del conde de San Mateo. Aquel hombre sabía muy bien que lo más seguro era que su amor no sería correspondido. Sin embargo, cada día, pasada la medianoche, acudía con su violín para interpretar la más hermosa melodía para Beatriz. Beatriz, por su lado, solía burlar la seguridad de su tío para encontrarse con Gabriel, hasta que una noche don Diego, que se había quedado despierto más tarde de lo habitual, escuchó aquella música y, tratando de descubrir de dónde provenía, vio a la pareja sabiendo inmediatamente qué era lo que estaba ocurriendo. Don Diego salió furioso ordenando al músico que se fuera de aquel lugar, advirtiendo que si no lo haría que sus sirvientes lo apalearan. Gabriel, por su lado, accedió, dejando en claro que no lo haría por miedo o por aquellas amenazas, sino porque lo respetaba por ser el tío de Beatriz. Esto fue un gran error, ya que provocó que don Diego entrara en cólera y, tomando una espada, intentara acabar con el muchacho, quien, siendo un excelente espadachín, desenfundó su sable e iniciaron una batalla que dominó en todo momento. Esquivaba y desviaba cada golpe. Don Diego, entrado en frustración, pues cada que agitaba su arma solo era desviada, hasta que lanzó un torpe golpe que rompió su balance y lo llevó a clavarse en la espada de Gabriel el solo. Gabriel, al mirar el accidente, se hincó para socorrerlo, y mientras lo hacía, uno de los sirvientes que intentó defender a su amo lo atravesó con una daga. Beatriz estaba mirando todo desde el balcón de su casa, y al observar tales acciones se desmayó cayendo sobre la calle, donde finalmente perdieron la vida los tres. Se dice que una vez que llegaron las autoridades, solo observaron a los tres tumbados ahí, mientras que alguna mano piadosa dibujó 3 cruces en el lugar. Bueno, desde ese día, a aquel sitio se le llamó la calle de las 3 cruces, recordando aquella trágica historia. Esta historia ocurrió en Villa de Cos, Zacatecas, en la hacienda de Sierra Hermosa. Todo esto pasó cuando una mujer con muchas riquezas falleció, dejando a su hijo sus bienes materiales al cuidado de su tío más cercano, Francisco. Desgraciadamente para el pequeño, su tío era un hombre muy ambicioso que tramó acabar con su vida para apoderarse de su fortuna, enterrando el cuerpo dentro de la casa, donde nunca lo podrían hallar.
Con el pasar del tiempo, don Francisco falleció, y una vez que llegaron nuevas personas a vivir en la casa, iniciaron a aparecer fenómenos paranormales. A mitad de la noche, escuchaban gritos bajo la tierra que no les permitían conciliar el sueño. En otras ocasiones, se escuchaban ruidos en las habitaciones completamente vacías. Y bueno, finalmente terminaron huyendo afirmando que el lugar estaba embrujado. En una ocasión, una familia llegó decidida a acabar con el misterio, y cuando el fenómeno volvió a ocurrir, iniciaron a excavar en el lugar exacto donde provenían los lamentos, donde finalmente encontraron el cuerpo. Quedaron estupefactos, no podían creer semejante atrocidad, pero cuando intentaron sacar al niño, muchos fenómenos paranormales ocurrieron. Lo único que pudieron hacer para él fue rezar por su descanso y arrojar agua bendita, esperando que así pudiera hallar la paz. Aunque nada de esto detuvo los rumores que siguen afirmando que se escuchan llantos de un infante en ese lugar. ¿Te gustan las historias de princesas encantadas como las de las películas? Déjame contarte que aquellas princesas de los cuentos y películas no solo existen en Walt Disney, también están presentes en diferentes mitos y leyendas. Y este es el caso de la princesa del Cerro de la Bufa, una damisela que espera a aquel valiente que le ayude a romper una maldición. Pero, ¿qué obtendrás si lograras rescatarla? Al igual que en muchos otros cuentos de hadas y princesas, si decides ayudar a esta princesa, obtendrás grandes riquezas de incalculable valor, entre las que se hallan grandes cantidades de oro, plata, piedras preciosas, pero adicionalmente también la mano de aquella doncella de inigualable hermosura. Si eres de esos valientes que deciden tomar el reto y aventurarte a lo desconocido, déjame contarte cuál es la prueba que deberás de pasar y lo que se narra sobre esto. Sobre esta princesa se ha dicho mucho, tanto que es algo completamente real como que es una historia ficticia. Pero en lo que todos estamos de acuerdo es que realmente no se sabe desde qué punto aparece. Algunos piensan que de las cuevas que se hallan ocultas en el Cerro de la Bufa, que se encuentra ubicado en Zacatecas, pero solo durante los jueves, durante la fiesta que se celebra cada año del pueblo. Aquella mujer es hermosa como ninguna otra, y cuando alguien la mira queda maravillado con su dulzura. Sin embargo, debes conocer el resto que te espera si decides ayudarla. Una vez que ella te solicita auxilio, deberás tomarla en tus brazos y cargarla hasta el altar de la Basílica de Zacatecas. El valiente que inicie esa travesía deberá dar paso firme en todo momento, sin titubear. Y sobre todo, sin dar vuelta en ningún momento. Es importante mencionar que durante el trayecto se iniciarán a escuchar voces, susurros que alentarán al valiente que se dé la vuelta. Pero sin importar lo que se escuche o el miedo que se pudiera tener, no deberá voltear por ningún motivo. De hacerlo, aquella mujer que tiene en sus brazos se transformará en una enorme serpiente que le quitará la vida. Los relatos cuentan que muchos son los hombres que han intentado completar el reto, no solo por su belleza de la mujer, sino también por aquella ambición de poseer grandes tesoros que les arreglaría la vida para siempre. Sin embargo, ninguno ha probado ser lo suficientemente capaz para llevar a cabo tal proeza. Por otro lado, se cuenta que aquella princesa sigue apareciendo cada jueves durante la fiesta del pueblo, esperando al hombre que la libera de su maldición. En Zacatecas, ya hace muchos años, vivió una señora a la que apodaban Cajón de Reales, ya que cuando se refería a sus riquezas, ella respondía:
Solo tengo un cajoncito de reales donde guardo el dinero para mantener a mis perritos. Pues doña Nicolasa Rojas tenía en su casa muchos y variados perros. La señora era una usurera, una prestamista que vivía en la mejor calle de uno de los barrios de Zacatecas. Está situado cerca de la estación de ferrocarril. Su casa se encontraba muy protegida, pues doña Nicolasa le temía a los ladrones, de ahí que tuviera tantos perros, y sobre todo una gruesa puerta de madera con tranca. A ver, nadie la quería en el barrio, pues aparte de prestamista, traficaba con joyas robadas. En cierta ocasión llegaron a la ciudad unos titiriteros y pusieron su teatrito en la plazuela de carretas. Los artistas eran 2 hombres y 2 mujeres comandados por un jefe negro. Doña Nicolasa no se perdía función. Iba todas las noches a la carpa. Al regresar la acompañaba el jefe, del cual ya se había hecho muy amiga. Una noche en la que cenaba con Drupe fue vista por varios vecinos. Ya al día siguiente, corrió la noticia de que el santuario de Nuestra Señora del Patrocinio de la Bufa había sido robado. La policía no encontró a los ladrones. Pasaron muchos días. Los vecinos de la casa de doña Nicolasa oían que los perros aullaban demasiado y dieron aviso a las autoridades. Cuando éstas llegaron y abrieron la casa, encontraron a doña Cajón de Reales devorada por los canes. Me encontraron en un gran cajón parte de las joyas y las vestimentas de los santos que fueron robadas en el santuario. Todo el mundo atribuyó el robo a la mujer y a los titiriteros que habían quitado su carpa y desaparecido sigilosamente. El hecho de que devoraran a la mujer sus propios perros fue considerado como un castigo divino por su participación en el robo, pues los empleados del rastro se habían olvidado por completo de entregar a la dama la carne necesaria para alimentar a esos perros, como era de costumbre. Desde entonces, la calle donde vivió doña Cajón se llamó el Callejón de los Perros. Se cuenta que en tiempos coloniales, 2 amigos sufrían de la fiebre de la busca de aventuras y tesoros, y que marcharon a las sierras con el propósito de hacerse ricos. Sus nombres han quedado para la historia: Misael Galán y Gildardo Higinio. Misael y Gildardo pasaron mucho tiempo en la intemperie, soportando todo tipo de inclemencias y privaciones, con el único objetivo de explorar el contenido de las sierras, de las que se rumoraba escondían tesoros que los convertirían en magnates. Por fin, tras muchos meses de buscar, dieron con una extraña cueva que en su interior alojaba una piedra de color oscuro y brillante. Ambos amigos dieron por hecho que el objeto era de gran valor. Con gran trabajo la quitaron del suelo y se dispusieron a carrearlo de vuelta al pueblo, partirlo en varios pedazos y comerciar con su valía. La noticia de que los 2 muchachos habían dado por fin con un tesoro había llegado de algún modo al pueblo. Los vecinos se dispusieron a recibirlos con una gran fiesta, pero los días pasaron y no había señales de ellos. Preocupados, los vecinos se dispusieron a ir en busca del par. Los hallaron a la entrada de la misteriosa caverna, muertos, con señales de haber sido agredidos con armas blancas. Todos se preguntaron en medio del estupor qué quería decir aquella escena. ¿Habían consumado los amigos un pacto suicida? ¿Se habían matado el uno al otro cegados por la codicia? Habían sido atacados por bandidos. Pero, de ser así, ¿por qué habrían de abandonar el botín los malhechores? No hay explicación sencilla al misterio, por lo que los pobladores cargaron en caballos a los cuerpos de Misael y Gildardo, y bueno, también a la extraña piedra, y regresaron al pueblo.
Días después del entierro, un hombre, conocido comerciante del lugar, había quedado en custodia de la piedra. Este asesinó a su mujer y luego se dio muerte. Alborotados los vecinos se preguntaron qué había podido desencadenar esa tragedia, ya que tanto la conducta del esposo como la de la mujer eran intachables. Uno de los vecinos hizo, no obstante, una acertada observación. En ambas escenas de violencia, el elemento común era la extraña piedra negra. Los vecinos decidieron deshacerse de ella y un grupo se ofreció para devolverla a la cueva donde pertenecía. Pasados unos días, como no regresaban, los pobladores marcharon en su búsqueda, temiendo hallar lo peor. Y fue así. Los encontraron muertos, en condiciones parecidas a los dos casos anteriores. Se hacía urgente deshacerse de la piedra maldita, pero nadie se atrevía a cargar con ella. Finalmente, dieron con la solución por medio del sacerdote. La piedra fue rociada con agua bendita y se trasladó con enormes cuidados a un sitio secreto. Las habladurías dicen que aún puede verse desde cierta distancia, cerca de un muro de la Catedral de Zacatecas, no lejos de una pequeña campana que suena misteriosamente si alguien se acerca demasiado. Doña Marciana Castillo era una mujer sumamente temida por sus vecinos en lo que antes se le conocía como la calle de la Merced. Su casa se encontraba muy apartada de las demás y destacaba por no poseer ninguna ventana. En la azotea, sin embargo, asomaba un torreón siniestro, a cuyo alrededor se había desperdigado múltiples pedazos de vidrio, para impedir que algún intruso saltara e invadiera la propiedad. A la mujer se le atribuía la fama de bruja, pues cada noche el torreón se iluminaba y desprendía un hedor nauseabundo, y enfermaba a sus vecinos. Además, tenía mucho dinero de manera inexplicable. Algunos decían que cambiaba monedas de oro de manera ilícita y otros que éstas se las había dado el diablo. Acostumbraba a usar largos y ostentosos vestidos de seda, así como chales y joyas en exceso. Sus regordetes dedos lucían varios anillos. A pesar de los finas que eran sus vestimentas, su apariencia era simplemente abominable, ya que tenía el rostro cubierto de cicatrices, los ojos enrojecidos y el cuerpo deforme. Y el alma de doña Marciana era igual de espantosa que su aspecto físico. A nadie socorría ni daba limosnas. Casi nunca salía de su casa porque despreciaba a la gente y los demás le tenían pavor. Pero lo que más los asustaba era el endemoniado mono que tenía de mascota. Un animal negro como el carbón que todo el tiempo emitía chillidos espeluznantes. Un día, una mujer llegó a tocar la puerta de su casa con un bebé en brazos. La pobre había huido de un marido que la maltrataba y como no sabía de la mala reputación de la bruja, se había atrevido a pedirle que le dejara pasar una noche en su casa. Al día siguiente, la desdichada fue encontrada muerta en la calle, con una expresión de terror en la cara. Tenía arañazos en la piel, seguramente a causa del mono de la hechicera. Y del bebé, bueno, no había ni un rastro. Esto indignó muchísimo a la comunidad de la calle de la Merced, que solo esperaba que la viejita saliese de su hogar para matarla a pedradas. Todos se pusieron de acuerdo y bloquearon su puerta con bolsas de basura que jamás fueron recogidas por los servicios municipales. Doña Marciana estaba harta. Una noche se escuchó un estallido, y al mirar hacia la casa de doña Marciana, la gente se dio cuenta de que por el torreón salía una multitud de llamaradas rojas y azules. Nadie quiso ir a rescatarla. Seguramente es el diablo que viene por ella y se lo tiene bien merecido.
decían los vecinos. Por la mañana, cuando el incendio ya se había disipado, encontraron el cadáver de la bruja en el torreón, calcinado. El mono saltaba encima de ella, embravecido. Fue necesario echarle un lazo al cuello para que se calmara, pero de tanto que se retorcía, terminó ahorcándose. Nadie supo qué fue lo que ocasionó aquella explosión, y desde entonces a la calle se le conoció como el Callejón del Mono Prieto. El terror está más cerca de lo que crees, y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.